París, Francia. 19 de enero de 1979. 5 minutos después de las 9 de la noche. Un Mercedes oscuro se detiene frente al número 117 de la Rue Tougier, en el quinto distrito. Dos hombres descienden. Ambos visten abrigos largos. Ninguno habla. Caminan hacia el edificio de apartamentos con la precisión de quien ha memorizado cada paso. En el tercer piso, la puerta del apartamento 32 se abre antes de que toquen. Adentro, Mahmoud al-Ansari espera. Es el representante de la Organización para la Liberación de Palestina en Francia. También es el coordinador logístico de células operativas en Europa Occidental. Los hombres no entran. Uno entrega un sobre. El otro observa la escalera. Al-Ansari toma el sobre, lo abre, lee. Su rostro no cambia. Cierra la puerta. Los hombres descienden y se marchan. 3 minutos después, el teléfono del apartamento suena. Al-Ansari contesta. La voz del otro lado hace una pregunta en francés. Al-Ansari responde su nombre. La línea se corta. 7 segundos más tarde, una carga explosiva oculta dentro del aparato telefónico detona. La explosión no destruye el apartamento. Está calibrada. Al-Ansari muere 30 horas después en el hospital Claude Bernard. Esta ejecución no fue un acto aislado de venganza. Fue el primer movimiento público de la Operación Ira de Dios, una campaña de eliminaciones selectivas diseñada, financiada y ejecutada por el Mossad entre 1972 y 1992. El objetivo declarado era neutralizar a cada individuo identificado como planificador o ejecutor de la masacre de Múnich. La Operación Ira de Dios estableció un precedente en la historia del contraterrorismo moderno, la persecución transnacional sostenida de objetivos enemigos fuera de toda jurisdicción legal reconocida, ejecutada sin declaración de guerra, sin juicios, y sin testigos. El caso Al-Ansari no fue el más complejo. Tampoco fue el más letal. Pero demostró que ningún refugio diplomático, ninguna capital europea, ninguna identidad falsa ofrecería protección una vez que el nombre de un individuo apareciera en la lista de objetivos del Departamento de Operaciones Especiales del Mossad. La cacería había comenzado. Y no terminaría hasta que cada nombre fuera tachado. La arquitectura de esta operación requería algo más que recursos financieros o capacidad técnica. Requería voluntad política sostenida a través de cambios de gobierno, crisis diplomáticas y presión internacional. Requería una burocracia de inteligencia capaz de mantener secreto operativo durante décadas. Y requería la convicción institucional de que ciertas acciones, aunque ilegales bajo derecho internacional, eran necesarias bajo lógica de supervivencia nacional. El Mossad tenía estas 3 capacidades. Y las utilizaría sin interrupción durante los siguientes 20 años. Ali Hassan Salameh nació en 1940 en el pueblo de Kula, en el distrito de Jaffa, bajo el mandato británico de Palestina. Su padre, Hassan Salameh, fue comandante militar del Ejército de la Guerra Santa durante los enfrentamientos de 1947 y 1948. Hassan Salameh murió en combate en junio de 1948, cuando Ali tenía 8 años. Esta pérdida no fue procesada como tragedia familiar. Fue codificada como mandato político. La viuda de Hassan Salameh, y posteriormente tíos paternos, educaron al niño bajo una narrativa única: su padre había muerto defendiendo tierra palestina, y esa muerte exigía continuidad operativa. A los 16 años, Ali Hassan Salameh fue enviado a El Cairo. Allí ingresó a círculos vinculados con la inteligencia egipcia y con movimientos nacionalistas palestinos financiados por Gamal Abdel Nasser. Durante este periodo, Salameh demostró aptitudes que los reclutadores egipcios catalogaron como excepcionales: fluidez en árabe clásico y dialectal, dominio funcional del inglés, capacidad de memorización, y lo que un informe interno describió como frialdad emocional controlada. No era impulsivo. No buscaba notoriedad personal. Estas características lo diferenciaron de otros militantes jóvenes. En 1963, Salameh fue presentado a Yasser Arafat. La relación no fue de mentor y discípulo. Fue de reconocimiento mutuo. Arafat identificó en Salameh una combinación rara: lealtad incondicional, inteligencia operativa, y disposición para ejecutar acciones que otros miembros de Fatah rechazaban por consideraciones morales o tácticas. Salameh, por su parte, encontró en Arafat una estructura que canalizaba su educación violenta hacia objetivos políticos concretos. En 1968,
Salamé fue nombrado jefe del dispositivo de seguridad personal de Arafat. En 1970, asumió el liderazgo de Septiembre Negro, el ala de operaciones especiales de Fatah. El perfil psicológico elaborado por analistas del Mossad entre 1970 y 1972 destacaba tres elementos centrales. Primero, Salamé no veía el terrorismo como medio, sino como lenguaje político legítimo. Segundo, su planificación operativa era metódica, no reactiva. Tercero, no buscaba martirio. Buscaba eficacia sostenida. Estos rasgos lo convertían en un adversario más peligroso que los combatientes ideológicos tradicionales. Salamé entendía que las operaciones espectaculares generaban presión diplomática. Y que la presión diplomática abría espacios de negociación que las armas no podían forzar. Durante su formación en El Cairo, Salamé había sido expuesto a teoría de insurgencia desarrollada por oficiales egipcios entrenados previamente por asesores soviéticos. Esta educación no era académica. Era práctica. Incluía construcción de células compartimentadas, comunicación encubierta, manejo de explosivos, y lo que los manuales egipcios llamaban operaciones de impacto psicológico. Salamé absorbió estos conocimientos con disciplina notable. Sus instructores identificaron en él una característica inusual, la capacidad de separar emoción personal de cálculo estratégico. Podía ordenar una ejecución sin demostrar satisfacción ni remordimiento. Esta frialdad operativa sería, años después, lo que más preocuparía a los analistas israelíes. El informe del Mossad concluía con una evaluación fría: Ali Hassan Salamé no era un terrorista. Era un estratega que utilizaba el terror como herramienta de negociación asimétrica. Y eso lo hacía significativamente más peligroso que cualquier militante ideológicamente comprometido pero tácticamente limitado. El 8 de mayo de 1972, 4 hombres armados secuestraron el vuelo 571 de Sabena Airlines en el aeropuerto de Lod, Israel. La operación fue planificada en Beirut. Los secuestradores exigieron la liberación de 300 prisioneros palestinos. Las negociaciones se prolongaron durante 18 horas. El 9 de mayo, una unidad del Sayeret Matkal asaltó el avión. 2 secuestradores murieron. Los otros 2 fueron capturados. Durante los interrogatorios posteriores, ambos identificaron al coordinador logístico de la operación, Ali Hassan Salamé. Este secuestro no fue notable por su ejecución. Fue notable por su diseño. Los secuestradores habían ingresado a Israel con pasaportes falsos de alta calidad técnica. Sus documentos resistieron inspección en controles fronterizos. Portaban armas desmontadas distribuidas en múltiples maletas para evitar detección. Y tenían instrucciones precisas sobre cómo comunicar demandas y gestionar rehenes durante negociaciones prolongadas. El nivel de preparación indicaba supervisión profesional. Los interrogadores israelíes concluyeron que la operación no había sido improvisada por militantes locales. Había sido diseñada por alguien con entrenamiento en operaciones de inteligencia. 3 meses después, el 5 de septiembre de 1972, 8 miembros de Septiembre Negro ingresaron a la Villa Olímpica de Múnich. Portaban bolsas deportivas. Dentro llevaban fusiles AKM desmontados, granadas y munición. A las 4:30 de la madrugada, los hombres entraron al edificio 31 de la Kornolistrasse, donde se alojaba la delegación israelí. Mataron a 2 atletas en los primeros segundos. Tomaron 9 rehenes. Exigieron la liberación de 234 prisioneros palestinos retenidos en Israel y 2 activistas alemanes encarcelados en Alemania Occidental. El gobierno de Golda Meir rechazó la negociación. Las autoridades alemanas intentaron un rescate en el aeropuerto militar de Fürstenfeldbruck. La operación fue improvisada. Los francotiradores alemanes no tenían visión nocturna adecuada. No hubo coordinación con unidades de asalto. Los terroristas detonaron granadas dentro de 2 helicópteros donde mantenían a los rehenes. 11 atletas israelíes murieron. 5 de los 8 secuestradores fueron abatidos. 3 fueron capturados. La masacre de Múnich fue transmitida en vivo por televisión. 900 millones de personas observaron la crisis desarrollarse durante 21 horas. El impacto mediático fue sin precedentes. Septiembre Negro había logrado convertir un evento deportivo internacional en plataforma para exponer el conflicto palestino-israelí ante audiencia global. Este resultado no fue accidental. Fue calculado. Y según análisis posteriores de inteligencia occidental,
la operación había sido supervisada directamente por Ali Hassan Salamé. Menos de 2 meses después, el 29 de octubre de 1972, 2 hombres armados secuestraron el vuelo 615 de Lufthansa que volaba de Beirut a Ankara. Exigieron la liberación de los 3 terroristas capturados en Múnich. El gobierno alemán negoció. Los 3 hombres fueron liberados y trasladados a Trípoli, Libia. La operación de rescate había sido diseñada, según análisis posteriores de inteligencia occidental, bajo supervisión directa de Ali Hassan Salamé. Este segundo secuestro demostró algo crítico: Salamé no solo planificaba operaciones primarias. Planificaba operaciones de contingencia para rescatar operadores capturados. Esta capacidad de pensamiento estratégico en capas múltiples era característica de servicios de inteligencia estatales, no de organizaciones terroristas fragmentadas. El Mossad actualizó su evaluación. Salamé ya no era clasificado como terrorista de alto valor. Era clasificado como oficial de inteligencia enemigo operando bajo cobertura de organización no estatal. El Mossad reanalizó su archivo completo sobre Salamé. Los informes previos lo describían como operador táctico. Los nuevos análisis lo reclasificaron como planificador estratégico de nivel superior. Salamé había demostrado capacidad para coordinar células en Europa, gestionar logística transnacional y mantener compartimentación operativa bajo presión extrema. Más importante aún, había demostrado que podía anticipar respuestas estatales y neutralizarlas. Durante este periodo, Salamé también consolidó relaciones con servicios de inteligencia árabes. Viajó frecuentemente a Damasco, donde se reunió con oficiales de inteligencia siria. Visitó Bagdad, donde estableció canales de financiamiento con el régimen baasista iraquí. Y mantuvo contacto regular con inteligencia libia, que proporcionaba entrenamiento y refugio a militantes palestinos. Estas conexiones no eran casuales. Salamé estaba construyendo una red de apoyo estatal que le permitiría operar con recursos superiores a los disponibles para organizaciones terroristas convencionales. El 8 de diciembre de 1972, el primer ministro Golda Meir convocó a una reunión clasificada en Jerusalén. Participaron el jefe del Mossad, Zvi Zamir, el jefe de operaciones Mossad, Mike Harari, y otros 6 oficiales de alto rango. La reunión duró 4 horas. No hubo acto oficial. Pero los cables posteriores enviados a estaciones del Mossad en Europa confirmaron que se había autorizado la operación Ira de Dios. El objetivo era eliminar a todos los individuos identificados como planificadores de Múnich. Ali Hassan Salamé encabezaba la lista. La decisión de ejecutar eliminaciones extrajudiciales no fue tomada livianamente. Golda Meir consultó con asesores legales del gobierno israelí. Estos confirmaron que las operaciones violarían derecho internacional y soberanía de estados europeos. Pero también confirmaron que Israel no era signatario de tratados que prohibieran específicamente estas acciones, y que la doctrina de legítima defensa podía ser interpretada, bajo ciertos marcos, como justificación para neutralizar amenazas inminentes. Meir autorizó las operaciones. No como política oficial, sino como directiva clasificada con negación plausible incorporada. El Mossad disponía de ventajas estructurales. Red de estaciones en capitales europeas. Colaboración discreta con servicios de inteligencia occidentales. Pasaportes falsos de alta calidad técnica. Presupuesto clasificado sin supervisión parlamentaria visible. Pero Ali Hassan Salamé también disponía de ventajas. Se movía constantemente entre Beirut, Damasco, El Cairo y capitales europeas. Utilizaba identidades múltiples. No mantenía rutinas. Y contaba con protección institucional del gobierno libanés, que toleraba la presencia de estructuras palestinas en su territorio. En octubre de 1972, agentes del Mossad localizaron a Bael Zweiter, traductor y representante cultural palestino en Roma. Zweiter había sido identificado como enlace logístico de Septiembre Negro en Italia. El 16 de octubre, 2 hombres lo interceptaron en el vestíbulo de su edificio en la Piazza Annibaliano. Le dispararon 11 veces. Zweiter no estaba armado. No hubo testigos útiles. Los asesinos abandonaron Italia esa misma noche. La eliminación de Zweiter generó consecuencias inmediatas en círculos palestinos en Europa. Varios operadores de Septiembre Negro abandonaron sus apartamentos y desaparecieron. Otros contactaron a servicios de inteligencia europeos solicitando protección a cambio de información. El Mossad había calculado este efecto. Cada eliminación no solo neutralizaba un objetivo.
También desestabilizaba redes completas, forzando a operadores a priorizar supervivencia personal sobre continuidad operativa. En diciembre de 1972, el Mossad eliminó a Mahmoud Ansari en París, como se describió anteriormente. En enero de 1973, Hussein al-Basir, representante de Fatah en Chipre, fue asesinado en su habitación de hotel en Nicosia. En abril de 1973, una unidad del Mossad ejecutó la Operación Primavera de la Juventud en Beirut. 3 comandos infiltrados eliminaron a Muhammad Youssef al-Najjar, Kamal Advan y Kamal Nasser, todos líderes de Septiembre Negro. La operación fue conducida bajo cobertura nocturna, con apoyo de inteligencia electrónica. Los equipos se retiraron sin bajas. La Operación Primavera de la Juventud fue técnicamente la más compleja hasta ese momento. Requirió infiltración por mar en territorio libanés. Navegación nocturna por calles de Beirut bajo riesgo de detección por fuerzas de seguridad libanesas. Entrada simultánea a 3 edificios residenciales separados. Eliminación de objetivos mientras minimizaban bajas de seguridad personal y civiles. Y exfiltración coordinada bajo fuego potencial. La operación fue ejecutada en 37 minutos. Los comandos regresaron a Israel sin pérdidas. Pero Ali Hassan Salamé no estaba en Beirut esa noche. Tampoco estaba en ninguna de las ciudades donde el Mossad había logrado neutralizar a sus colaboradores. Salamé había desarrollado un protocolo de seguridad que analistas israelíes catalogaron como profesional. No dormía 2 noches seguidas en el mismo lugar. No utilizaba teléfonos fijos. Delegaba reuniones operativas a subordinados. Y mantenía comunicación con Arafat a través de mensajeros rotatorios, nunca los mismos. Salamé también había implementado medidas de contrainteligencia activa. Difundía información falsa sobre su ubicación a través de canales que sabía estaban comprometidos. Utilizaba dobles que se hacían pasar por él en reuniones públicas. Y había establecido células de seguridad personal compuestas por operadores experimentados que vigilaban aproximaciones a cualquier ubicación donde Salamé planeaba estar. Estos protocolos no eran improvisados. Eran el resultado de entrenamiento formal en técnicas de evasión utilizadas por oficiales de inteligencia profesionales. El Mossad intensificó la vigilancia. Instaló escuchas en apartamentos de conocidos de Salamé. Reclutó informantes dentro de círculos palestinos en Europa. Siguió transferencias bancarias. Analizó patrones de viaje. Pero cada pista generaba más preguntas que respuestas. Salamé operaba con disciplina que frustraba métodos convencionales de rastreo. Durante este periodo, el Mossad también enfrentó restricciones operativas crecientes. Varios gobiernos europeos expresaron preocupación privada sobre operaciones israelíes en su territorio. Francia expulsó discretamente a 2 agentes del Mossad identificados como participantes en la eliminación de Ansari. Italia intensificó vigilancia sobre diplomáticos israelíes. Y Suiza advirtió que futuras operaciones encubiertas resultarían en consecuencias diplomáticas formales. Estas restricciones no detuvieron al Mossad, pero obligaron a mayor cautela y planeación más extensa. En julio de 1973, la inteligencia israelí recibió un informe de una fuente en Noruega. Según el informe, un hombre identificado como Ali Hassan Salamé había sido visto en Lillehammer, una pequeña ciudad al norte de Oslo. El hombre vivía bajo identidad falsa. Trabajaba como representante comercial. La fuente proporcionó fotografías. Los analistas del Mossad compararon las imágenes con fotografías conocidas de Salamé. Encontraron similitudes faciales. Concluyeron que el objetivo era Salamé. El jefe de operaciones del Mossad, Mike Harari, autorizó una operación de eliminación inmediata. Un equipo de 15 agentes fue desplegado a Noruega. El 21 de julio de 1973, 2 hombres dispararon contra el objetivo frente a una piscina pública en Lillehammer. El hombre murió. Su nombre era Ahmed Bouchiki. Era un camarero marroquí sin conexión alguna con Septiembre Negro. La inteligencia había sido errónea. Y la ejecución, precipitada. 6 agentes del Mossad fueron arrestados por la policía noruega. 5 fueron condenados a penas de prisión. El escándalo diplomático fue severo. El gobierno israelí negó responsabilidad oficial. Pero internamente, el fracaso de Lillehammer fue analizado como colapso de protocolo. La presión por resultados había generado decisiones apresuradas. Y Ali Hassan Salamé, el objetivo real, permaneció intocable.
El error de Lillehammer tuvo consecuencias estratégicas. Varios servicios de inteligencia europeos que habían colaborado discretamente con el Mossad suspendieron cooperación. Informantes palestinos que habían proporcionado información dejaron de hacerlo por temor a ser identificados. Y dentro del Mossad hubo reevaluación completa de procedimientos de verificación de inteligencia. La operación había demostrado que incluso organizaciones de élite podían cometer errores fatales cuando operaban bajo presión política y temporal. Durante los siguientes 4 años, el Mossad no intentó otra eliminación directa de Salamé. En su lugar, implementó estrategia de erosión. Eliminó a subordinados. Cortó líneas de financiamiento. Expuso redes logísticas a servicios de inteligencia europeos. La lógica era clara: si no podían alcanzar a Salamé directamente, podían desmantelar el aparato que lo sostenía. En 1974, el Mossad eliminó a 3 operadores de Septiembre Negro en París y Atenas. En 1975, eliminó a 2 más en Roma y Frankfurt. Ninguna de estas operaciones generó atención mediática significativa. Fueron ejecutadas con precisión y los equipos se exfiltraron sin detección. Cada eliminación reducía la capacidad operativa de Septiembre Negro. Y cada eliminación enviaba mensaje a Salamé: el cerco se estrechaba. Pero Salamé no colapsó. Se adaptó. Redujo su perfil operativo. Delegó más funciones. Y eventualmente, según informes de inteligencia estadounidense, comenzó a actuar como enlace extraoficial entre Arafat y la Agencia Central de Inteligencia. Este cambio estratégico lo protegió. La CIA tenía interés en mantener canales de comunicación con Fatah. Y mientras Salamé sirviera como puente, atacarlo generaría complicaciones diplomáticas que Israel no podía permitirse. Entre 1976 y 1978, Salamé se reunió regularmente con oficiales de la CIA en Beirut. Estas reuniones eran conocidas por el Mossad. Generaban frustración dentro de la comunidad de inteligencia israelí. Pero también generaban oportunidad. Si Salamé estaba estableciendo rutinas para reuniones con la CIA, estaba creando patrones predecibles. Y los patrones predecibles podían ser explotados. El Mossad reactivó vigilancia intensiva de Salamé en 1978. Esta vez, no buscaban información sobre operaciones de Septiembre Negro. Buscaban información sobre vida personal de Salamé. Identificaron que Salamé visitaba regularmente a Georgina Rizak, ex Miss Universo que vivía en Beirut. Las visitas seguían patrón, siempre durante el día, siempre por la misma ruta, siempre en vehículo blindado con escolta de seguridad. Durante 8 meses, el Mossad observó. Fotografió. Cronometró. Identificó la ruta exacta que Salamé utilizaba. Identificó los puntos donde el tráfico obligaba al vehículo a detenerse. Y diseñó operación de eliminación que no requería proximidad directa. Utilizarían coche bomba detonado por control remoto. La operación sería ejecutada en plena luz del día, en calle concurrida, sin posibilidad de confusión de identidad. El 22 de enero de 1979, Ali Hassan Salamé conducía por la Rue Verdun en Beirut. Era una tarde soleada. El tráfico era denso. Salamé viajaba en un Chevrolet Caprice blindado, acompañado por 4 guardaespaldas. El vehículo se detuvo frente a un semáforo. Un Volkswagen estacionado en la acera explotó. La carga explosiva contenía más de 40 kilogramos de TNT. La detonación destruyó el Chevrolet y otros 5 vehículos cercanos. Ali Hassan Salamé murió instantáneamente. También murieron sus 4 guardaespaldas y 4 civiles libaneses. La operación había sido planificada durante 8 meses. El Mossad había identificado la ruta que Salamé utilizaba para visitar a una de sus esposas, Georgina Rizak, ex Miss Universo que vivía en el distrito de Verdún. Agentes israelíes alquilaron un apartamento con vista a la calle. Instalaron el explosivo en un vehículo robado. Y esperaron. El día de la detonación, un observador confirmó la identidad de Salamé antes de activar el detonador por control remoto. La explosión fue escuchada en un radio de 2 kilómetros. Los restos del Chevrolet quedaron esparcidos en la calle. El cuerpo de Salamé fue identificado por anillo de bodas y reloj personal. La escena fue caótica. Ambulancias llegaron en minutos. Fuerzas de seguridad libanesas acordonaron el área. Pero no hubo investigación seria. El gobierno libanés sabía quién había ejecutado la operación.
Y sabía que cualquier investigación formal sería infructuosa. El Mossad había exfiltrado a todos los agentes involucrados antes de la detonación. El gobierno israelí no reivindicó responsabilidad. Tampoco la negó. La prensa internacional especuló. Los servicios de inteligencia occidentales confirmaron extraoficialmente que la operación había sido israelí. Fatah emitió un comunicado acusando al Mossad. Yasser Arafat declaró 3 días de luto. Pero no hubo represalias operativas inmediatas. Septiembre Negro ya había sido desmantelado. Y la estructura de Fatah estaba orientando recursos hacia negociaciones diplomáticas, no hacia campañas de terror en Europa. El funeral de Salamé fue masivo. Miles de palestinos asistieron. Arafat pronunció elogio fúnebre. Describió a Salamé como héroe y mártir. Pero internamente, líderes de Fatah reconocían que la muerte de Salamé marcaba fin de una era. La estrategia de operaciones espectaculares en territorio europeo había generado atención internacional. Pero también había generado respuesta letal sostenida del Mossad. El costo superaba el beneficio. El asesinato de Salamé cerró formalmente la operación Ira de Dios. Entre 1972 y 1979, el Mossad había eliminado a 23 individuos. No todos estaban vinculados directamente a Múnich. Algunos eran facilitadores logísticos. Otros, financiadores. Algunos habían participado en operaciones posteriores. La lista había sido dinámica, no estática. Los criterios de inclusión nunca fueron publicados. Tampoco fueron sometidos a revisión judicial. Los documentos desclasificados años después revelaron que la operación Ira de Dios no redujo significativamente el número de ataques palestinos contra objetivos israelíes. Entre 1973 y 1978, Septiembre Negro y otras facciones ejecutaron docenas de atentados. Algunos tuvieron éxito. Otros fueron frustrados por servicios de seguridad europeos, no por acciones israelíes. La efectividad táctica de las eliminaciones selectivas fue, en el mejor de los casos, limitada. Pero la operación Ira de Dios no fue diseñada exclusivamente como herramienta táctica. Fue diseñada como mensaje estratégico. El mensaje era simple: ningún acto de terrorismo contra Israel quedaría sin respuesta. Ninguna distancia geográfica ofrecería refugio. Ninguna protección diplomática sería respetada. Y ningún periodo de tiempo borraría la obligación de rendir cuentas. Análisis posteriores realizados por académicos especializados en contraterrorismo identificaron 3 efectos estratégicos de la operación Ira de Dios. Primero, elevó el costo operativo del terrorismo palestino. Los planificadores ahora debían asumir que serían perseguidos personalmente, no solo sus organizaciones. Segundo, fragmentó redes operativas. La desconfianza aumentó. La compartimentación se volvió tan estricta que limitó coordinación efectiva. Tercero, obligó a organizaciones palestinas a reconsiderar estrategias. Las operaciones espectaculares generaban atención. Pero también generaban cazas letales que duraban años. Ali Hassan Salamé no fue capturado. No fue juzgado. No fue expuesto públicamente. Fue eliminado en una calle de Beirut, sin testigos útiles, sin reivindicación oficial, sin cierre narrativo. Esta modalidad de resolución reflejaba la lógica central de las operaciones encubiertas modernas: la eficacia no requiere espectáculo. Requiere conclusión. El Mossad documentó internamente cada operación de la operación Ira de Dios. Los archivos incluían fotografías de vigilancia, transcripciones de comunicaciones interceptadas, mapas de rutas utilizadas por objetivos, y evaluaciones postoperacionales. Estos documentos permanecieron clasificados durante décadas. Cuando algunos fueron desclasificados parcialmente en los años 2000, revelaron nivel de planificación y paciencia que contradecía narrativas públicas de venganza emocional. Las operaciones habían sido metodológicas. Cada eliminación había sido autorizada por comité de alto nivel. Cada operación había sido evaluada por costo político, probabilidad de éxito, y riesgo de exposición. La muerte de Ali Hassan Salamé no cambió el conflicto palestino-israelí. No detuvo el terrorismo. No trajo paz. Pero estableció un precedente que definiría las operaciones de contraterrorismo durante las siguientes 4 décadas. La operación Ira de Dios demostró que los estados democráticos podían ejecutar campañas de eliminaciones extrajudiciales sostenidas sin colapso de legitimidad interna.
Demostró que la compartimentación operativa adecuada podía proteger a gobiernos de consecuencias legales. Y demostró que la paciencia institucional superaba la urgencia táctica. Las agencias de inteligencia occidentales estudiaron la operación Ira de Dios como modelo. No porque fuera moralmente ejemplar, sino porque fue operativamente exitosa bajo parámetros específicos: identificación de objetivos, movilización de recursos, ejecución transnacional y gestión de consecuencias políticas. Los errores, como Lillehammer, fueron catalogados como desviaciones evitables, no como fracasos estructurales. La CIA desarrolló programas similares de eliminaciones selectivas después del 11 de septiembre de 2001. El programa de drones en Pakistán, Yemen y Somalia operó bajo lógica similar a la operación Ira de Dios: identificación de objetivos de alto valor, eliminación sin captura, y negación oficial de responsabilidad. Las diferencias eran tecnológicas, no conceptuales. El Mossad había utilizado bombas y francotiradores. La CIA utilizaba misiles Elfire lanzados desde vehículos aéreos no tripulados. Pero la estructura operativa era idéntica. Los servicios de inteligencia rusos también adoptaron elementos de la metodología israelí. Las eliminaciones de disidentes chechenos en Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Europa Oriental entre 2005 y 2015 siguieron patrones operativos documentados en la operación Ira de Dios. La principal diferencia era que Rusia operaba con menos restricción diplomática. El Mossad había tenido que gestionar relaciones con gobiernos europeos. Los servicios rusos operaban con mayor impunidad. El legado de Ali Hassan Salamé es paradójico. Fue recordado por palestinos como mártir y estratega. Fue catalogado por israelíes como terrorista y objetivo legítimo. Ninguna de estas categorías captura su función real: operador político que utilizó violencia calibrada para forzar visibilidad internacional de una causa que carecía de representación estatal. Su eliminación no validó ninguna narrativa moral. Simplemente cerró un expediente. Dentro del Mossad, Salamé fue estudiado como caso de estudio durante décadas. Los programas de entrenamiento de agentes incluían análisis detallado de sus métodos operativos. No para glorificarlo, sino para entender cómo operadores enemigos podían desarrollar capacidades que rivalizaban con servicios de inteligencia estatales. Salamé había demostrado que individuos suficientemente inteligentes y disciplinados podían construir aparatos de seguridad personal que frustraban agencias con recursos superiores. Esta lección fue incorporada en protocolos del Mossad para operaciones futuras. La operación Ira de Dios también generó debate interno dentro de Israel sobre límites de acción estatal. Algunos oficiales de inteligencia argumentaban que las eliminaciones habían sido necesarias y efectivas. Otros argumentaban que habían generado ciclos de violencia sin resolver conflicto subyacente. Estos debates nunca fueron públicos. Pero documentos desclasificados revelan que existieron tensiones significativas entre liderazgo político, que demandaba resultados visibles, y liderazgo de inteligencia, que advertía sobre costos a largo plazo de normalizar eliminaciones extrajudiciales. En 2006, el ex jefe del Mossad Meir Dagan fue entrevistado por historiador israelí. Durante la entrevista, Dagan fue preguntado si la operación Ira de Dios había sido exitosa. Dagan respondió que el éxito no debía medirse por número de objetivos eliminados. Debía medirse por efectos estratégicos sostenidos. Según Dagan, la operación Ira de Dios había logrado dos objetivos estratégicos críticos. Primero, había demostrado a adversarios de Israel que no existía impunidad. Segundo, había obligado a organizaciones palestinas a invertir recursos en protección personal en lugar de operaciones ofensivas. Estos efectos, argumentó Dagan, justificaban la operación. Pero otros analistas han cuestionado esta evaluación. Señalan que las eliminaciones no detuvieron el terrorismo palestino. Señalan que generaron narrativas de martirio que fortalecieron apoyo popular a organizaciones militantes. Y señalan que normalizaron violencia extrajudicial de manera que erosionó normas internacionales que Israel posteriormente necesitó invocar para su propia protección. La cacería global del Mossad no terminó en 1979. Continúa. Los nombres cambian. Las tecnologías evolucionan. Los marcos legales se ajustan. Pero la lógica permanece idéntica: los adversarios de Israel no son arrestados. Son borrados. Sin juicios. Sin testimonios. Sin memoria pública. Solo archivos clasificados y listas tachadas en oficinas donde nadie pregunta quién autorizó la siguiente eliminación.
En 2010, agentes del Mossad eliminaron a Mahmoud al-Mabhouh en Dubái. Utilizaron pasaportes falsos de países aliados. Entraron a su habitación de hotel. Lo asfixiaron. La operación fue capturada por cámaras de seguridad. Las imágenes fueron difundidas globalmente. Hubo escándalo diplomático. Pero no hubo consecuencias operativas. Los agentes se exfiltraron. Israel negó responsabilidad. Y el ciclo continuó. En 2020, científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh fue eliminado en carreteras cerca de Teherán. La operación utilizó arma automática controlada remotamente. Fakhrizadeh murió. Sus guardaespaldas sobrevivieron. La precisión técnica de la operación indicaba capacidades de inteligencia avanzadas. Irán acusó a Israel. Israel no respondió. El patrón era familiar. 40 años después de la muerte de Salamé, la metodología permanecía esencialmente inalterada. La operación Ira de Dios estableció plantilla operativa que servicios de inteligencia de múltiples países han replicado. La plantilla es simple: identificar objetivos que representan amenazas sostenidas, desarrollar inteligencia detallada sobre movimientos y vulnerabilidades, ejecutar eliminaciones con negación plausible, y gestionar consecuencias diplomáticas a través de canales clasificados. Esta plantilla ha sido utilizada en 5 continentes durante 5 décadas. Las víctimas de esta plantilla incluyen terroristas, científicos nucleares, disidentes políticos, narcotraficantes, y oficiales de inteligencia enemigos. Los estados que han ejecutado estas operaciones incluyen Israel, Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, Irán, Corea del Norte y China. El derecho internacional prohíbe estas acciones. Pero el derecho internacional carece de mecanismos de enforcement efectivos contra estados con capacidad militar significativa. Ali Hassan Salamé fue eliminado porque planificó operaciones que mataron civiles israelíes. Pero también fue eliminado porque representaba modelo de adversario que Israel no podía tolerar: inteligente, disciplinado, conectado, y efectivo. Su eliminación no fue acto de justicia. Fue acto de eliminación de amenaza. La distinción es importante. La justicia requiere proceso. La eliminación de amenaza requiere únicamente decisión y capacidad. La historia de Ali Hassan Salamé y la operación Ira de Dios no ofrece lecciones morales claras. Ofrece lecciones estratégicas. La paciencia supera la urgencia. La precisión supera la fuerza bruta. Y la voluntad política sostenida supera la superioridad táctica momentánea. Estas lecciones han sido incorporadas en doctrina de contraterrorismo moderno. Y seguirán siendo aplicadas mientras estados identifiquen amenazas que no pueden neutralizar a través de medios legales convencionales. La cacería nunca termina. Solo se pausa entre objetivos.